buenas noches. Mi nombre es Giuseppe Laureano y hoy les vengo a traer mi trabajo final del Diplomado de Psicología Criminal. Mi tema a tratar es sobre los factores que inciden en el desarrollo de conductas delictivas en niños y adolescentes procesados por acoso. Principalmente daré una pequeña y breve introducción acerca del tema a tratar, el tema a exponer. Tenemos que entender que se profundizará en esta exposición mucho lo que es la conducta y el acoso en niños y adolescentes. Se tratará de explicar también mucho acerca del sistema familiar, porque aquí es donde el niño permanece la mayoría de su tiempo, donde se va a ver involucrado a desenvolverse tanto como física, psicológicamente, su tipo de desarrollo, su tipo de conducta, etc. También tenemos que tener en cuenta la parte de la atención de los padres que le brindan al niño y adolescente para su desenvolvimiento y no cometer y que incurran en conductas delictivas que le afecten a futuro o a largo plazo. Tenemos puntos a tratar, ¿verdad? Como los que son, ¿qué son conductas delictivas? Factores que inciden en las conductas delictivas en niños, como lo ven, que es el acoso, tipos de acoso, de dónde viene el acoso en niños y adolescentes, tipos de acoso escolar, y por último daré una pequeña conclusión. Hablaremos principalmente, para abrir la exposición, de qué son conductas delictivas. ¿Okay? Es una conducta que transgrede las normas de la sociedad a la que el individuo pertenece, hecha por la acción humana. Es un hecho donde se puede violar en cualquier regla a nivel social. Esta, como toda conducta humana, es humanamente externa, es culpable penalmente antijurídica, y es considerado un hecho punible. Esto siempre y cuando encaje en las facultades del Código Penal, donde aquí el Código Penal será el único involucrado al dictar una pena. También tenemos cuáles son los factores. Son 3 factores que inciden, como lo son el factor familiar, el factor socioeducativo, el factor socioambiental. Tenemos en el factor factor familiar. La familia, como dije al principio, juega un papel muy importante en la vida del niño y adolescente. Será involucrado a desarrollarse, va donde se puede expresar que tenga confianza, el niño si será tímido o no, qué complejos tendrá, qué clase de comportamiento y conductas tomará. Eso es un determinante muy importante en la vida del niño. Hay familias que tienen muchos problemas, donde estas se convierten en familias disfuncionales, donde aquí estas familias no son muy aceptadas porque pueden incurrir a que el niño o adolescente forme y haga conductas criminales que no pueda prevenir a largo plazo. También tenemos que el factor, un punto a redactar es la parte del teórico Vázquez, si no me equivoco, es donde expresa, donde es necesario la atención específica del niño y adolescente entre los padres, porque aquí es muy importante resaltar que los padres son el principal conducto de donde tienen que ver con quién socializa a sus hijos, con quién se junta, tanto dentro del hogar como fuera de ella. La ausencia del control de los padres en este caso puede generar que los niños y adolescentes tomen caminos desviados y que las conductas delictivas no se pueden prevenir. Tenemos ahora sí como factor socioeducativo, en las escuelas. Este es otro gran agente de sociabilización, donde en esta sociedad los niños presentan
más confianza en el comportamiento correcto de sus actitudes. Aquí es donde principalmente se desarrollará si el niño forma parte de una conducta buena o no, si toma las normas o no, cómo las acata y cuál es su opinión acerca de ello. Recordemos que la escuela es uno de los factores donde los niños y adolescentes pasan la mayor parte de su tiempo. Tenemos también el socioambiental. Aquí es simplemente donde se dirigen las clases sociales. Hay tasas donde se supone que expresan que las clases sociales más bajas son las que incurren en conductas delictivas con mayor frecuencia. También tenemos la parte en el socioambiental, la parte de las amistades. Los niños se sienten muy identificados entre sí. Normalmente se incurren entre ellos mismos. Estos hacen y forman amistades que perduran, donde ellos mismos se desenvuelven y forman programas o vocabularios y comprensiones que ellos mismos entienden totalmente diferenciando de lo de los adultos. Tenemos ahora que hablar de qué es el acoso. El acoso es una acción de perseguir sin darle tregua ni reposo a un animal o persona, como también es de apurar de forma insistente a alguien, alguien con molestias y requerimientos. Para que una conducta sea considerada acoso, esta tiene que ser insistentemente por parte del acosador y forma en la víctima graves consecuencias tanto psicológicas como físicas. También tenemos los tipos de acoso. ¿Okay? Principalmente hablaremos del acoso laboral. Consiste en forma parte de un maltrato totalmente en el espacio de trabajo, donde se ve involucrada a la persona a que se excluya a nivel totalmente laboral. Aquí puede haber parte psicológica, hay difamaciones por parte del perpetrador, propagación de falsos testimonios, entre otras cosas más. También tenemos ahora el acoso escolar. El acoso escolar es uno de los más comunes. Normalmente expresa la parte psicológica, verbal, siempre en el ámbito escolar, aunque no necesariamente sea así. Tenemos también el acoso psicológico, donde la conducta aparca totalmente la conducta moral de la persona, donde este tipo de acoso es un tipo muy... afecta mucho la parte moral y dignidad de la persona, tanto que la desequilibra totalmente de sí mismo. También tenemos el acoso sexual. El acoso sexual se entiende como todo aquel tipo de conducta intimidante y coactiva de naturaleza sexual. Este tipo de agresiones pueden ser físicas, verbales, no verbales, e incluye actos de violencia, tocamientos no deseados por la víctima, tanto que también conlleva gestos de naturaleza sexual que ella no está al tanto de ello y lo considera pervertido. También tenemos el acoso físico. El acoso físico consiste en perseguir de manera constante e invasiva a la persona y tratar de contactar con ella aunque sea contra de su voluntad. Esto puede llevar a que al acosador llega a espiar a la víctima, perseguirla, amenazarla, realizar llamadas telefónicas o intentos de contactar con ella, conductas violentas hacia esa persona. También tenemos lo que es el acoso, el ciberacoso, donde simplemente es un acoso tanto por internet, tanto redes sociales, que hasta la víctima se ve tan afectada psicológicamente que puede llevarla hasta el suicidio. Por otra parte, vamos a hablar de dónde viene el acoso en niños y adolescentes. Desde hace muchos años el acoso ha sido un tema de qué hablar en el mundo. Esto siendo un fenómeno que últimamente hay mucho de qué hablar, es muy importante, pero no hay total información de ello. Normalmente el niño y adolescente forma
protecciones, pero esto con otros y otras contrapartes que lo ayudan a demigrarlo, lo afecta tanto puede ser a nivel de su fortaleza física, a nivel social, hay mucha desigualdad, hay mucho desequilibrio, hay acoso constante y repetitivo, y sufrimiento por ambas partes. También tenemos ahora los tipos de acoso escolar. Los tipos de acoso escolar tenemos el bloqueo social, hostigamiento, manipulación, coacción, exclusión social. En el bloqueo social tenemos que son agrupaciones donde buscan bloquear socialmente a la víctima, donde la aíslan totalmente. Tenemos también el hostigamiento. Son conductas de acoso donde existe acoso a nivel psicológico y manifiesta desprecio, disculpe. Tenemos también lo que es la parte de la manipulación. La manipulación es toda aquella conducta de acoso escolar que pretende distorsionar la imagen social del niño. Tenemos también la coacción. Agrupación es una agrupación que conduce a la víctima a pretender que realice actos contra su voluntad. Y por último tenemos la exclusión. La exclusión es una conducta donde la víctima es excluida por sus otros compañeros por el simple hecho de ser ella. Hay un famoso dicho que dice es el turno donde afecta totalmente a nivel psicológico al muchacho y excluye y lo aísla de los demás. Para culminar esta exposición les daré una pequeña conclusión. Está claro que es importante decir que el proceso de los niños y adolescentes sufren por los responsables o tutores legales que no son conscientes de las señales que estos y algunos afloran o desarrollan y muestran su verdadero comportamiento, y a veces hay que actuar sobre ello. Como también existe tantos niños y adolescentes que no deprimen sus sentimientos, se aíslan completamente y no muestran ningún cambio de actitud, pero sí a nivel psicológico, y eso los trauma y los conduce a conductas delictuales por simplemente rasgos del pasado que afectan a largo plazo. Con esto quiero decir que los niños y los adolescentes tienen que tener un constante atención sobre los padres para que estas conductas delictuales no se vean desarrolladas o involucradas a largo plazo o a su futuro. Muchísimas gracias. Mi nombre es Giuseppe Laureano para mi trabajo final del Diplomado de Psicología Criminal. Muchísimas gracias.